¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Cursos de Audio Online. Mi nombre es Frank y vamos a continuar con este video número 10 de las bases del sonido. En este video vamos a hablar de la fase. Hace algún tiempo, cuando estuvo el boom de los Avengers peleando contra Thanos y lo de las gemas del infinito, algunos compañeros y yo bromeábamos al respecto de cuáles creíamos que serían las gemas del audio. Sin duda alguna, la gema que salió a relucir, o bueno, una de las gemas que salió a tema fue la gema de la fase. ¿Por qué? Porque pues decíamos, si dominábamos la fase, pues prácticamente éramos invencibles, ¿no? En el audio. Bueno, esto parece broma, pero es algo muy cierto, porque bueno, la fase o este tema de la fase te lo vas a topar tanto en audio en vivo como en audio en estudio, ya sea grabación o mezcla. Así que, bueno, vamos a empezar con este video para explicar lo que es la fase. Para este ejemplo voy a utilizar esta imagen de la pista de atletismo, que ahí tiene el letrero de finish al revés, pero bueno, para este ejemplo nos va a funcionar. Mencionábamos en videos anteriores que la frecuencia de una onda era la cantidad de ciclos que una onda desarrollaba en un segundo. Y decíamos que los ciclos, pues, era un periodo de tiempo en el cual un fenómeno físico, pues, regresaba a su lugar de inicio o a su estado de inicio. Es decir, pues podríamos representarlo como si fuera, pues, un círculo. ¿Por qué? Porque precisamente donde empieza es exactamente donde termina. Entonces, pues, a estos círculos, como a la pista de atletismo, pues podemos dividirlo en grados, ¿sí? Por ejemplo, aquí, que es donde iniciamos y donde terminamos, pues podemos decir que estamos en 0 grados. Después, aquí en esta parte, podemos decir que estamos en 90 grados. Aquí estaríamos en 180 grados y aquí estaríamos en 270 grados. Para este ejemplo, bueno, pues vamos a imaginar que tenemos un corredor, pues que está corriendo también en sentido contrario, ¿no? A lo que normalmente se correría. Normalmente correríamos en esta dirección, pero bueno, para el ejemplo, pues lo vamos a hacer correr en sentido contrario. Imaginemos pues que tenemos un corredor que está dando varias vueltas al círculo. Le está dando varias vueltas a la pista. Y que de repente nosotros necesitamos saber en determinado momento en qué posición de la pista se encuentra. Podríamos decir, por ejemplo, que si nuestro corredor se encuentra justo en la línea de salida o en la línea de meta, pues podríamos decir que se encuentra en 0 grados. Si nuestro corredor se encontrara en este punto, aquí donde está la parte el pico de la flecha, la punta de la flecha, bueno, podríamos decir que se encuentra en 90 grados. Si mi corredor se encontrara en este punto, bueno, todavía ahí no carga la imagen, ahí está. Si mi corredor se encontrara en ese punto, pues podríamos decir que se encuentra en 180 grados. Y bueno, solo como para complementarlo, si mi corredor se encontrara justamente aquí en este punto, bueno, pues diríamos que está en 270 grados. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi corredor completa una sola vuelta y después continúa en el recorrido y se pone aquí justo donde está la mancha tapando ahí el 90 grados? Bueno, podríamos decir que está en 90 grados, pero en el segundo ciclo. Es decir, gracias a este ejemplo, nosotros podríamos determinar en qué punto del ciclo pues se encuentra nuestro corredor. Con el audio pasa algo similar. Con el desarrollo de una onda, pues pasaría algo pues exactamente igual. Tendríamos aquí 0 grados, tendríamos 90 grados, 180 grados y 270 grados. Si nosotros desdoblamos este diagrama en una representación gráfica de una onda como las que hemos estado haciendo a lo largo de este curso, pues quedaría algo como esto. Tendríamos que aquí serían nuestros 0 grados, tendríamos aquí 90 grados,
pasaríamos por la línea de equilibrio donde podríamos decir que estamos en 180 grados y posteriormente estaríamos en la parte del valle en menos 90 grados. También lo que podríamos decir que sería un 270 grados, pero aquí está, pero sería un 90 grados en la parte negativa del ciclo. Es decir, yo podría determinar cuando una onda se está desarrollando, en qué momento del ciclo se encuentra esta onda en determinado momento. Es decir, la fase es un grado en el cual se encuentra la progresión de una onda a lo largo de su ciclo. Si, por ejemplo, una bocina desarrollara esta onda, bueno, pues ya lo habíamos mencionado como ejemplo en videos anteriores. Esta es una onda que tiene una polaridad positiva. Empezaría su recorrido, la membrana de la bocina, hacia la parte frontal. En este momento, en el máximo desplazamiento, pues podríamos decir que se encuentra en 90 grados del ciclo, en este momento. Posteriormente regresaríamos otra vez a la línea de equilibrio, que aquí está marcada, donde cruza con la línea roja, y podríamos decir que está en 180 grados del desarrollo del ciclo, o 180 grados de fase, y posteriormente llegaríamos al menos 90 grados, aquí no está marcado el grados, marcaríamos al menos 90 grados en la parte negativa, y para posteriormente regresar al punto de origen. Aquí podríamos decir que esta onda ha desarrollado un ciclo completo. En el video anterior mencionábamos que había ondas que nos podíamos topar con ondas que empezaban de esta manera. Podríamos decir que esta onda está empezando aquí su desarrollo en 90 grados y cuando regrese otra vez al punto de 90 grados, pues podremos decir que se ha desarrollado un ciclo completo. ¿Dónde nos podremos topar este tema de la fase? En audio en vivo o en estudios de grabación. Al igual que mencionábamos en el tema anterior, pues cuando hay una sola señal reproduciéndose, pues no hay realmente mucho problema. El problema puede surgir cuando tenemos dos o más señales que pueden llegar a interactuar entre sí. Ojo, la fase no es lo mismo que la polaridad. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagina que en algún escenario de audio en vivo, pues tengo aquí el sistema principal, o bueno, la bocina principal donde va a estar sonando lo que pasa en el escenario. Y bueno, pues la gente que está hasta la última fila, pues no alcanzaría a escuchar con la intensidad necesaria. Para esto se hacen algunos diseños y se colocan lo que se llaman torres de refuerzo, es decir, otras bocinas que van a ayudar para que la gente que está hasta la parte trasera pues escuche pues lo que está en el escenario, es decir, escuche el concierto y lo pueda disfrutar de la misma manera como los que están en una parte más adelante, es decir, lo escuchen a una intensidad adecuada. ¿Qué pasa? Bueno, pues ambas señales que se van a reproducir de ambos sistemas, pues se van a reproducir al mismo tiempo. Es decir, ambas bocinas, cuando les llegue el impulso, van a empezar a moverse al mismo tiempo. La cuestión aquí es que la bocina que está más cerca del público, pues obviamente va a llegar mucho antes. Voy a cambiar aquí el color. Y las ondas sonoras generadas por las bocinas que están mucho más alejadas de esta parte del público, pues van a llegar obviamente mucho tiempo después. Si te fijas aquí, bueno, a propósito y exagerando el ejemplo, pues tenemos que en esta zona, marcado en amarillo precisamente donde está el público, tenemos que justo en este punto, pues la onda azul pues está en 90 grados de fase, es decir, 90 grados en la parte positiva. Y la línea roja o la onda roja, pues prácticamente está en menos 90 grados. Es decir, tenemos ahí una interacción destructiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor aquí justamente en este punto, pues tendríamos una interferencia destructiva, con lo cual, pues la gente que está ahí podría estarse perdiendo de cierta información. A lo mejor aquí ya la parte del bajo, del bombo que mencionábamos en videos anteriores, bueno, pues tendríamos ahí problemas para poder representarlos de manera adecuada.
¿Cómo se soluciona esto? Bueno, para poder arreglar situaciones de este tipo, tenemos que hacer ciertas mediciones, ciertos cálculos y agregar un poco de delay o tiempo de retraso a la bocina de enfrente para que se reproduzca la parte de atrás, se propague la onda, digamos, esta tenga un retraso y después se reproduzcan al mismo tiempo ambas en fase, es decir, logrando una interacción constructiva. Mismo ejemplo también podría suceder cuando estamos haciendo alguna grabación. Imagina por un momento que voy a grabar una batería. Y tengo aquí el crash, el ride, tengo el bombo, tengo la tarola y los toms, ¿no? Voy a marcar aquí con azul el micrófono del bombo y voy a marcar también con azul el micrófono de tarola y el micrófono de los overs. Bueno, podría haber para este ejemplo mucho más micrófonos. Cada uno de los elementos de una batería pues ya lo sabemos que suenan pues bastante fuerte. Entonces realmente no le ponemos muchos micrófonos a la batería para que suene más fuerte, sino para poder hacer una grabación que represente de mejor manera el sonido de batería que queremos representar. Pero bueno, para este ejemplo imagina pues que el sonido del bombo, pues como está más cercano a este micrófono, pues va a llegar mucho antes que lo que llegue a este micrófono. Obviamente en el micrófono de tarola la información del bombo o el sonido del bombo se va a inducir en ese micrófono y también se va a meter aquí a la señal de los overheads. Otra vez, si te fijas en las líneas rojas, pues estamos marcando las distancias que hay entre el bombo y cada uno de los micrófonos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? El bombo se va a meter en todos los micrófonos. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, pues como son distancias distintas, pues obviamente el sonido o las ondas sonoras generadas por el bombo pues van a llegar mucho antes al micrófono del bombo porque está más cerca. Posteriormente van a llegar al micrófono de la tarola y mucho más tarde al micrófono de los overheads. ¿Qué tenemos con esto? Ah, bueno, pues entonces tendríamos otra vez como en el ejemplo de la torre de delay que vimos hace un momento, pues tendríamos nuevamente diferencia de tiempo, lo que nos haría tener una diferencia de fase entre señales iguales. ¿Cuáles son las señales iguales? Ah, bueno, la señal del bombo en el micrófono del bombo, la señal del bombo en el micrófono de tarola y la señal del bombo en cada uno de los overheads. Aunque este tema de la grabación puede ser mucho más complejo, de entrada podríamos decir que en este tipo de grabaciones tendríamos que tener cuidado para lograr interacciones de manera constructiva para poder tener la mayor cantidad de energía y no lograr, o más bien, y no tener por ahí interacciones destructivas donde estemos restando energía. Aunque te lo comento, este tema de grabación que ya abordaremos en algún momento, sí es un poco más complejo que simplemente esto que estamos aquí explicando. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la fase? Bueno, pues como lo vimos en el ejemplo de la pista de atletismo, a la fase la podríamos definir como el grado de progresión de una onda en un ciclo, es decir, en qué etapa del ciclo se encuentra una onda en un determinado momento. También, y de manera muy sencilla, podríamos decir que la fase pues es la diferencia de tiempo entre dos ondas iguales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tuviera dos ondas iguales que estuvieran interactuando entre sí, una la tengo así, es decir, está iniciando en 0 grados y otra estaría algo como esto, que estaría iniciando en 90 grados, pues podríamos decir que entre estas dos ondas tenemos 90 grados de fase. Es decir, podríamos decir que la fase también es la diferencia de tiempo entre dos ondas sinoidales como estas. Espero que haya quedado todo muy claro. Si tuvieras alguna duda o pregunta, bueno, déjalo en los comentarios para poder responderla. Esto sería todo por este video. Recuerda, yo soy Frank y nos vemos en el siguiente video de Cursos de Audio Online.